Vamos a Job capítulo 3. Job capítulo 3. Hemos avanzado en la historia de Job. Eh, no es fácil avanzar a paso muy rápido porque hay mucho que aprender, ¿no? Pero hemos llegado al capítulo 3. El capítulo 3 habla acerca de lo que dice Job, lo que él tiene que decir. En el capítulo 2, verso 13, la palabra nos indicaba que los amigos de Job esperaron, ¿no es cierto?, antes de que él hablara o dijera algo, porque ellos veían y respetaron, de hecho, el dolor que había en su corazón. Cuando dice que se sentaron por 7 días, por 7 noches, ninguno, dice, le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. De hecho, nunca es bueno, ¿no es cierto?, presionar a las personas cuando están pasando por una situación compleja de, de pena, de dolor, de angustia. Uno no está en su propia situación. Por lo tanto, claro, el respeto hacia eso es importante. Y ellos esperaron. Pero Job en algún momento tenía que hablar, tendría que desahogar lo que había en su corazón. Y el dolor que había, lógicamente, era por todo lo que había pasado, perderlo todo, y más aún cuando al final escucha a su esposa decir estas palabras tan duras, tan faltas de fe, ¿no? Eh, y en esa situación, después de esto, Job, a pesar de todo, le dice a su esposa, y esto es interesante porque ahí se muestra saber aceptar la voluntad de Dios, porque él le dice a su esposa que hay que saber aceptar lo bueno y lo malo si viene de Dios, porque eso lo declara, cuando viene de Dios hay que saber aceptar lo bueno y lo malo, o sea, saber recibirlo, no reclamarle al Señor. De hecho, Job no le reclamó en ningún momento de todo lo que uno lee a Dios, y aprendió a confiar en la voluntad del Señor para su vida. Y esto es una gran lección para nosotros, ¿no? Saber aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, sea cual sea, o sea cual fuere, en medio de todas las situaciones. Ahora, desde ese momento en adelante, Job no habló ninguna palabra. Él estuvo por mucho tiempo en silencio. Y cuando llegaron sus amigos, de hecho, ellos tuvieron que esperar también esos 7 días y esas 7 noches en un amargo silencio. Pero ahí estaban y estuvieron con él. Capítulo 3, verso 1 al 26, comienza este tiempo ya terminado, ¿no? Este lapso de tiempo, hasta que Job comienza a hablar porque él necesitaba desahogar de alguna manera tanto dolor, tanto pesar que guardaba en su corazón. De hecho, en las declaraciones que él hace, las vamos a leer, él demuestra una mezcla de emociones, de sentimientos, quizás hasta de resentimientos, no con Dios, quizás con rabia, quizás con temor, hasta en algún momento habla del pánico que él sintió por las situaciones que habían venido a su vida, desilusión, pero en ningún momento, como les digo, habla en contra de Dios. Y este era el momento de poder desahogarse, porque ahí en ese momento estaban los amigos. Había alguien que le iba a escuchar, había personas que escucharían su situación y de alguna manera lo podrían comprender, ¿ya? Porque estaban a su lado. Esa era la idea, ¿no? Y él quería expresar, hablar, necesitaba que alguien le escuchara. Y estaban sus amigos. Eh, Ahora, luego, en resumen de lo que él expone, después de lo que él declara, lamentablemente y para sorpresa de Job, sus amigos comienzan a juzgar, comienzan a criticarle y comienzan ellos a buscar en sus propios argumentos, razonamientos, el por qué ha venido este mal sobre Job. Vamos a ver hoy el capítulo 3 y vamos a analizar las declaraciones de Job. ¿Qué es lo que dice y en base a qué o por qué lo dice? Capítulo 3, verso 1. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido.
sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en las tinieblas y sombra de muerte repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Exacto, para entenderlo, ¿no? Para comprender un poco el contexto. Esto es algo que sucede eh, en la vida de este hombre, a donde él examina el hecho de haber nacido. Y lo que cuestiona es eso, ¿por qué nací? Eso es un poco lo que él declara. Eh, ¿Por qué tuve que nacer? ¿Ya? Por eso en un momento él dice, en el verso 5 dice, a fe en lo tinieblas y sombra de muerte repose sobre él el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de un bebé, nosotros hablamos de luz, hablamos de un día especial, hablamos de un día de esperanza, de un día alegre, de un día que se puede cantar, porque es como que renace algo, ¿no? En el nacimiento de un bebé. Y ese día es especial para la familia, para los padres, para todos. Pero él declara que el día que él nació, mejor hubiera sido un día, ahí dice como caliginoso, se refiere a un día tenebroso, que fuera como un día nublado, como un día turbio, que ni siquiera se acuerden ni se encuentren ningún día del año. O sea, el día de su nacimiento que no exista, que no se te considere ni siquiera en el mes o en algún mes del año. El no haber existido, eso es lo que él pide, como buscando solución a este tema que había en su corazón de su mal, ¿no? Del mal que había venido a su vida. Él ve como una solución el no haber nacido, el no nacer, una solución para no haber sufrido lo que él hasta ahora estaba sufriendo. Eh, los amigos, al escuchar, ¿no es cierto?, a Job, ellos podrían haber tenido esta actitud de comprenderlo de inmediato, de entenderlo. Pero sin embargo, bueno, después vamos a ver también un poco la reacción de ellos. Lo que ellos hacen es comenzar a criticar, a juzgar. Y esto es algo que sucede en la vida cotidiana, ¿no? Después de escuchar a Job, por supuesto, ellos comenzaron a criticarlo. Y nosotros yo creo que vivimos también en algún momento, en alguna situación, esto, el juicio antes que la misericordia, o la crítica y el juicio antes que la misericordia. Eh, y la comprensión como que queda a un lado, ¿se fijan? Crítica, juicio, a un lado de misericordia y comprensión. Siempre hay más argumentos para criticar una situación, porque es más cómodo, ¿no? Es más rápido, que darse el tiempo para buscar argumentos para comprender esa situación, porque la comprensión de hecho toma mucho más tiempo. Y en la actitud de ellos, yo busqué un ejemplo de esto, ¿no? En cuanto a la crítica. Un accidente de auto, algo sencillo, algo simple. El vehículo pasó el semáforo rojo y chocó con otro vehículo. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cuál es la crítica visual que nosotros hacemos? Primero decimos el chofer venía a exceso de velocidad o el chofer venía ebrio. En tercer lugar, decimos el chofer es un irresponsable, por lo tanto es culpable. Esa es la crítica visual. Pero si nos vamos más allá y nos damos el tiempo, podemos pensar lo siguiente. Quizás se cortaron los frenos del vehículo, una falla mecánica. Quizás al hombre le dio un ataque al corazón o se desmayó en el momento y chocó. Y por último decimos, pobre hombre, inocente. Te fijas que es distinto, ¿eh? La crítica visual de inmediato a la crítica o al juicio o a la misericordia y la comprensión cuando damos un poquito más de tiempo. Quizás con estas primeras palabras de Job, ellos tomaron la primera actitud.
Después vamos a ver, como les digo, en otro domingo vamos a ver la crítica o lo que ellos argumentaron. Pero para Job el momento era difícil. Y él declara esto: no haber nacido para él era como la solución, era como el escape, no haber nacido. Luego de los versos 11 al 19, él habla acerca de mejor hubiera sido muerto. Aquí hay una segunda solución o un segundo escape para él. En sus palabras, ¿ya? Él se preguntó por qué mejor no murió en la matriz de su madre. Y dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora yo estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. O sea, ¿por qué mi mamá me recibió? ¿Por qué mi mamá me dio de tomar y amamantarme con leche? Si no lo hubiera hecho, yo habría muerto. Y si hubiera muerto, habría tenido descanso, habría reposado. Eh, el concepto en la cultura y el conocimiento de Job, el concepto de la muerte, de hecho era esto, no era descanso para el hombre. El que moría descansaba, el que moría reposaba. Y el cristiano en sí, nosotros lo aplicamos a nuestra vida, debemos tener también este sentir, ¿no? Y esta creencia de que si nosotros morimos o dormimos, porque él dice, si yo duermo voy a descansar, el hecho de saber que nosotros dormimos en Cristo, en la esperanza. El que duerme en Cristo duerme en una esperanza de que un día va a ser levantado. No es morir para estar separado eternamente, todo lo contrario. Es un dormir para despertar en la esperanza en Cristo, para un día ser levantado por Él, para estar con el Señor allá en los cielos. Es una esperanza. Eh, el dolor de Job era tanto que además de desear morir en un momento, él dice y más adelante declara que él le hubiera gustado ser como uno de esos niños abortivos. Mire qué interesante como dice, ¿eh? Cuando dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Ya en tiempos pasados se hablaba acerca del aborto. Muchos niños que morían antes de nacer. ¿Cuántos niños fueron los que murieron en ese tiempo antes de ver la luz? Eso lo dice él. Y esto, bueno, nosotros lo vemos hoy día, ¿no? Hasta movimientos que hay en pro del aborto. Eh, hay miles de pequeños que han fallecido por estas situaciones. Ahora Dios lo sabe, Dios lo tiene en consideración y va a juzgar también a quienes sean responsables por esto. Y es un juicio severo, de todas maneras. De los versos 16 al 26, lo que hace Job, él clama en su agonía. Lo que él anhela en esta situación, de hecho, es como les digo, la muerte. Y bueno, si uno lo piensa, no es para menos, porque es comprensible. Para él no hay solución en lo que él está viviendo. La enfermedad que él vive, esta sarna, esta lepra, no tiene cura. Por lo tanto, en algún momento la muerte también va a llegar a su vida. O sea, la muerte es un escape. El problema es que él tiene que soportar hasta el momento que esto pase. Y esta sarna, esta lepra era larga, era un tiempo muy largo para que él pudiera llegar a soportar. La enfermedad en forma natural lo va a llevar a la muerte, pero el tiempo que tiene que esperar es el doloroso. El tiempo que él tiene que esperar es un tiempo que tiene que aprender a soportar, a seguir soportando el dolor. Pero él, sin embargo, en medio de esto, él no hace nada para adelantar su muerte. O sea, él no piensa, él no habla, por ejemplo, de quitarse la vida, que podría haberlo dicho. Pero sin embargo, él no lo dice. Él no dice en ningún momento me voy a quitar la vida porque en la muerte encuentro mi descanso. Él sí declara que en la muerte hay descanso, hay reposo, él duerme y va a descansar, pero él no dice que se va a quitar la vida, él no apura eso. ¿Ya? Incluso quizás recordando las palabras de su esposa aún en su oído, cuando dice reniega de Dios, de tu fe y muérete. Como incentivarlo, motivarlo a quítate la vida, con eso se van a acabar tus problemas. Y este también es un tema que yo, no sé, pienso, tiene que ver con hoy día el suicidio.
El suicidio no es un tema sencillo de comentar o de conversar, es un tema complejo, el hecho de quitarse la vida. Algunos opinan que una persona que se suicida es un cobarde porque no fue capaz o no supo enfrentar la situación. Otros dirán que el que se suicida es un valiente porque supo enfrentar la muerte. Las dos posturas, ¿no? de considerar este tema. Eh, pero, ¿cuál es el motivo, ¿no? de estas personas? Uno, cuando a uno conoce personas cercanas que ha pasado esto, ¿no? Uno sufre mucho porque uno no entiende. ¿Por qué lo hizo? O sea, puede haber muchos motivos, pero ¿por qué llegó a tomar esa determinación, a tomar esa decisión? En el Antiguo Testamento hay un rey que se suicidó. Primera de Samuel, el libro primero de Samuel, el capítulo 31 y el verso 4. Primero de Samuel, capítulo 31, verso 4 dice: Entonces Saúl dijo a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella. El escudero lógicamente no quiso hacerlo porque era su rey, y él le da los argumentos, le dice: porque yo no quiero caer en manos de estos incircuncisos y que ellos me avergüencen o hagan burla de mí en mi muerte. Y como el escudero no quiso hacerlo, la palabra dice que él mismo tomó su espada y se echó sobre ella en su estómago. Y así murió el rey Saúl, el gran rey Saúl. Su escudero, al ver al rey muerto, dice la palabra, hizo lo mismo. Se echó sobre su espada y también murió, y murió con él. Dos suicidios, uno al ladito del otro. Y uno se pregunta, ¿habían razones para hacerlo? ¿Tendrían razón ellos para hacerlo? Quizás por un lado, si uno se pone del lado del tiempo en que estaban viviendo, Saúl estaba en una situación en que su ejército estaba perdiendo la batalla. O sea, de hecho ya estaban derrotados. Entonces, en el tema de la guerra, se peleaba mucho por el honor, morir con honor. Esa era la idea, ¿no? Entonces, cuando Saúl toma esta decisión, yo creo que él pensó de hecho en eso. La vergüenza, el temor por la vergüenza o por la burla. Y bueno, de hecho son situaciones extremas. Su escudero hace lo mismo. La turbación, el pánico, el temor, son muchos motivos para que este rey hiciera eso y lo hizo. En el Nuevo Testamento se menciona algo similar. En Mateo capítulo 27, verso 5, cuando se habla de Judas, dice la palabra: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, se suicidó. Hay otra versión en Hechos, dice que cayó de cabeza y se rompió su cabeza en las piedras, pero después de haberse colgado. Este es un tema, ¿no? ¿Tenía motivos Judas? ¿Tenía motivos? Yo creo que sí, porque fue tanto el peso de la traición por haber traicionado a su maestro, a Jesús, que esto lo llevó a tomar esta terrible y dura y dramática, ¿no? Determinación. Siempre van a haber motivos para quitarse la vida, ¿no? En este caso, cuando hay situaciones tan dramáticas. Pero yo me pregunto, ¿qué buscaba Saúl en su muerte? Y claro, al entender el versículo uno dice no ser sometido a la vergüenza. Él no quería en vida, él no quería ser sometido a la vergüenza, a la burla del enemigo. Pero pensó en su eternidad o pensó en su alma. Lo mismo el escudero, y lo hizo lo igual que el rey, nada más. No pensó en su eternidad. ¿Y qué buscaba Judas con su muerte o en su muerte? De alguna manera él buscó su propio castigo por su traición, por lo que había hecho, pero tampoco pensó en su alma, tampoco pensó en la eternidad. ¿Qué buscaba Job en su muerte al hablar esto? Primero dice no haber nacido, era una escape, pero en segundo lugar él anhelaba a la muerte, no haber nacido, haber muerto antes de nacer. ¿Qué buscaba Job? Descanso. Él buscaba paz y él buscaba tranquilidad. Y él pensó en este tema de la muerte, él dijo, no es tan malo. ¿Por qué? Porque él dice,
Con los reyes dormiría, el que dice arriba dormiría, entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro. Después habla de los abortivos, después habla de los impíos, dice que dejan de perturbar, descansan los que están agotados en sus fuerzas y reposan aún los cautivos, los que son esclavos, cuando habla de cautivos, porque ya no van a oír la voz del amo o del capataz. En ese contexto, él habla que es mejor estar muerto, porque al estar muerto estoy acompañado con estos hombres distinguidos, con estas personas como reyes, como príncipes, estaré con los pequeñitos que nunca vieron la luz, estaré también con los en un estado tan especial donde ya los impíos no van a molestar con sus acciones, ¿no? Con sus hechos. También estaré con los que ya no tienen fuerzas, porque al fin encontraron reposo. Estaré con los esclavos, aquellos que ya no tendrán que obedecer la voz de su amo, y con el débil o el fuerte, que en esa situación, no en ese estado, en el reposo no van a haber distinciones. Eso es lo que veía él. O sea, todos están reposando, están descansando. Eso era la visión de él de la muerte. Por lo tanto, era mejor que estar en la vida que él estaba sufriendo y viviendo. Para él, ¿no es cierto? Era una forma de escapar. Para Job, de hecho, la muerte no era un tema. No era un tema así como, ¡ay, la muerte, qué susto! Para él no era eso. Pero no estaba pensando en quitarse la vida, otra vez lo repito. Pero sí pensaba en morir. Y veía positivamente lo que esto para él significaría. Pensaba en los beneficios de la muerte para él. Porque primero iba a dejar de sufrir y también iba a descansar. Ahora, todo este discurso y todas estas palabras de Job eran el desahogo de un hombre que estaba abriendo su corazón a sus amigos desde su agonía, desde su dolor, pero no renegaba de su fe, ni siquiera culpaba a Dios, tampoco, aún pensando en querer morir. Job no tenía temor a la muerte. La muerte para él en el fondo era un sinónimo de descanso y de reposo. Y esto uno lo hace reflexionar, ¿no? ¿Cómo miramos nosotros la muerte? ¿Qué pensamos sobre la muerte? O quizás yendo un poquito más allá, ¿has pensado alguna vez en morir? Y cuando uno piensa en morir, ¿tiene paz? Cuando uno piensa en morir, ¿tiene paz? Eh, Cuando yo leo esto, yo veo también qué estarán pensando los amigos de Job, luego de estas declaraciones que él hace, ¿no? ¿Qué habrá en su mente después de todas estas palabras, después de todo este desahogo que Job ha dicho, ha comentado? Lo más probable es que ellos ya están preparando sus argumentos para responderle. Y a ellos los vamos a dejar pensando. Vamos a dejar pensando a los amigos de Job. Les vamos a dar un tiempo para que piensen bien qué es lo que van a decirle a él. Porque no es fácil responder a lo que él está diciendo. Por la vivencia que él tiene. No es llegar y responder cualquier cosa con respecto a la muerte. Pero para nosotros, para nuestros pensamientos, en tiempos de crisis, como lo estamos viviendo hoy, podemos decir muchas cosas, como Job. Podemos desahogar nuestro corazón, y está bien, y de hacerlo delante de otros, porque es necesario, ¿eh? Es necesario, no es bueno quedarse con todo esto guardado. Es bueno encontrar personas que pongan oído, ¿no? A lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros estamos viviendo. Es bueno escuchar el consejo prudente, como dice Job en otra ocasión, ¿no? El consejo prudente para reanimar nuestra vida, para que podamos ser levantados en nuestro ánimo. Es importante. Eh, pero nunca pensar en la muerte como algo negativo, ni tenerle temor a la muerte. Yo creo que eso es importante. ¿Ya? En estos tiempos de crisis vivimos muy cerca de la muerte está a nuestro lado y la hemos visto y la hemos vivido
con personas amadas, pero nunca vamos a negar nuestra confianza en Dios, a pesar de todo esto. Nunca negar nuestra confianza en Dios. El hecho que él dice, Job dice, ojalá no hubiera nacido. El no nacer para nosotros no es una solución, porque eso nunca va a ser. O sea, ya somos. El no nacer es como nunca haber existido. No podemos hacerlo. Para Job tampoco era su anhelo, para no haber sufrido. Para nosotros el no nacer no es una solución. Mejor, yo diría, es saber agradecer, es saber dar gracias a Dios cada día por la vida que Él nos da. Eso agrada a Dios. Señor, gracias por la vida que me has dado. Gracias por lo que tú me das hoy, por ver un nuevo día, por vivir la vida. Lo que sí hay que pedir es ayudarnos a vivir esa vida, en medio de todo lo que nosotros hoy estamos viviendo. Y en segundo lugar, el desear la muerte para el cristiano es el anhelo de estar pronto con el Señor. En 2 Corintios 5:8, bueno, el 17, Pablo dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Y en Filipenses 1:23 dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, nosotros podemos anhelar de alguna manera estar con el Señor, por eso dice estar ausentes en el cuerpo para estar presentes con Cristo. Ahora, en esto de anhelar la muerte para estar con el Señor, igual hay un tiempo. Nosotros sabemos que lo que determina la palabra es lo que dice el Señor. Cuando van a ser levantados los muertos, dice, los que durmieron en el Señor. O sea, hay un lapso de tiempo entre el tiempo que estamos ausentes en el cuerpo ahí, hasta estar con el Señor. No es que yo estoy ahora, digo, Señor, me quiero morir porque quiero estar contigo, y me muero y ya estoy con el Señor. Hay un lapso, hay un tiempo. Pero nosotros podemos anhelar en nuestro corazón estar con el Señor, claro que sí. Ahora, el argumento que usa Job, lógicamente, es por su situación de vida. El argumento que tiene Job es muy fuerte porque es la vida que él está viviendo. Él hubiera deseado no nacer, él hubiera deseado morir al salir del vientre por su propia situación. Nosotros como hijos del Señor tenemos que mantener, como dice ahí también, o ausentes o presentes, nuestra vida grata delante de Él. Sea que vivamos o que muramos, pero estar presentes en el Señor es esto, es ser gratos, agradables delante de Él, en medio de toda la situación que vivamos, en medio de todo el ir y venir que estamos hoy, aprender a ser gratos delante de Él. Job veía estas dos soluciones, no nacer, que no podía hacerlo, o haber muerto, que tampoco podía solucionarlo, pero él veía la muerte como una solución, donde él podía reposar y descansar. Los amigos de Job tienen mucho que decir, tienen mucho que hablar. ¿Qué le van a decir a Job? Eso lo vamos a ver más adelante. Les invito a tener un momento de oración.